es el conjunto de signos y síntomas producidos por puntos gatillo miofaciales. Se divide en dos, activo y pasivo. El activo se presenta con un dolor en todo momento y aumenta ante la contracción muscular. Presenta un dolor exquisito ante el estiramiento de las fibras musculares que sobrepasan el rango acostumbrado. Van a presentar dolor referido como puntos gatillo. Este dolor sobre todo va a suceder cuando hay pacientes que generen algún trabajo con una carga muscular que sea mucho mayor a lo que normalmente están acostumbrados al realizar algún deporte, etc. Y el dolor va a ser relativamente intenso. El pasivo va a estar presente en el 75% de los adultos, es asintomático y no presenta un dolor referido ni incapacitante tanto en actividades de la vida cotidiana como en el ejercicio. Entonces se tiene que prestar mucha atención al pasivo, porque si el pasivo no está siendo adecuadamente tratado se puede convertir en un síndrome miofacial activo. Voy a hablar sobre las características clínicas de los puntos gatillo. En términos sencillos, evadiendo la terminología clínica, los puntos gatillo son sumamente comunes y básicamente es cuando el profesional de la salud ejerce presión sobre algún tejido muscular. El dolor se va a sentir no solamente en el tejido y en el punto en donde se está presionando, sino que se va a irradiar hacia otra zona del músculo, y muchas veces esa zona donde se irradia genera más dolor que el punto en donde se está presionando. Ahora, la definición clínica. Es un foco hiperirritable dentro de la banda tensa del músculo esquelético. El punto es doloroso a la compresión y cuando es estimulado, generalmente por deformación mecánica como estiramiento, contracción o presión directa, puede provocar un dolor referido característico, disfunción motora y fenómenos autonómicos. Se deben distinguir un punto gatillo miofacial de un punto gatillo en otros tejidos como piel, ligamentos o periósteo. Ahora, la clasificación de los puntos gatillo se va a dividir en latentes y activos. Los latentes van a ser un punto gatillo miofacial clínicamente silencioso con respecto al dolor, salvo que se presione sobre él, pero puede causar restricción del movimiento y debilidad del músculo afectado. Y los activos van a ocasionar dolor y disfunción, entendida como restricción de movilidad y debilidad en el paciente. Tanto los puntos gatillo activos como los latentes van a provocar disfunción, pero el punto gatillo miofacial activo va a provocar un dolor de forma espontánea. Ese es el signo característico y diferencial. Ahora, hay ciertos principios fisiológicos que se tienen que tener en consideración, de suma relevancia para el diagnóstico clínico. El dolor miofacial es referido por los puntos gatillo miofaciales en patrones específicos característicos de cada músculo. Los puntos gatillo son activados directamente por sobrecarga aguda o crónica, fatiga por sobreesfuerzo, traumatismo directo o enfriamiento. Los puntos gatillo son activados directamente por otros puntos gatillo miofaciales, por enfermedad visceral, por disfunción o por inflamación articular, por radiculopatía, así como por estrés emocional. Hay estudios científicos que demuestran que el estadio emocional genera cambios posturales que van a provocar un acortamiento muscular y generalmente de la musculatura opuesta o contrapuesta desde una perspectiva anatómica van a generar un elongamiento o estiramiento desproporcional y anatómicamente fuera de los rangos de movimiento normales, que van a generar muchas afecciones. Ambas musculaturas van a estar en tensión, tanto la musculatura acortada como la musculatura elongada. Los puntos gatillos miofaciales activos van a variar en irritabilidad de hora en hora y de día en día. El umbral de estrés requerido para producir un dolor miofacial es muy variable. Esto quiere decir que va a depender, van a haber ciertos días en que el paciente va a tener un día de trabajo muscular o de estrés metabólico o un cansancio o desgaste energético sistémico mucho mayor en unos días que en otro, y esto habitualmente va a repercutir
en el metabolismo muscular y va a sentir un mayor dolor. También en las horas del día van a depender mucho, tanto por la energía que presenta el paciente, por ejemplo en las mañanas, como también por los cambios de temperatura que pueda presentar. Y los signos y síntomas de la actividad de un punto gatillo miofascial duran más que el factor desencadenante. Es un punto sumamente importante. Los puntos gatillo miofascial son responsables de otros fenómenos, además del dolor, y concomitancias autonómicas. Los puntos gatillos provocan rigidez y debilidad en los músculos implicados. La rigidez miofascial del músculo es más evidente después de un periodo de inactividad, especialmente tras el descanso nocturno o después de estar sentado durante un tiempo en la misma posición. Cuando en un músculo están presentes puntos gatillos miofasciales activos, el estiramiento pasivo o activo del músculo afectado aumentará el dolor. Esto es sumamente importante. La amplitud de movimiento al estiramiento está restringida. La tensión aumentada por las bandas tensas, donde se alojan los puntos gatillos miofasciales, impedirán que el músculo se extienda hasta su amplitud completa. Forzar el músculo para conseguirla provocará un dolor exquisito. Esto hace alusión al punto que ya se había mencionado, de que generalmente los estiramientos funcionales van a generar esa sensación de alivio, porque eventualmente el músculo necesita tener estiramientos, pero mantiene un mecanismo de protección. Los músculos generan mecanismos de protección cuando sienten que en un rango de movimiento sobrepasándolo va a haber algún tipo de afección o dolor que capte el sistema nervioso. Entonces es meramente una especie de reflejo, pero no quiere decir que no sea nocivo ni que no les vaya a ayudar a hacerlo. Ahora, el dolor va a aumentar cuando el músculo se contrae fuertemente con una resistencia fija. Este efecto es más evidente cuando al efectuar la contracción del músculo se encuentra en una posición acortada. La fuerza de contracción máxima de un músculo afectado se ve debilitada, y los puntos gatillos miofasciales activos refieren comúnmente a un dolor profundo. Disestesia en la zona de dolor referido. Ahora, cabe mencionar que es sumamente importante tener en consideración que en términos fisioterapéuticos se va a tener que llevar a cabo un proceso específico para poder estirar los músculos y no lastimar. Y bueno, ahora pasaremos a ver las técnicas y la intervención de los puntos gatillo miofasciales. El tratamiento de los puntos gatillo miofasciales tendrá como objetivo principal la normalización de la longitud de las sarcómeras acortadas del punto gatillo miofascial. Tendremos dos técnicas principales, que serán las técnicas conservadoras y las técnicas de tratamiento invasivo. Vamos a comenzar con las técnicas conservadoras. Empezaremos con los estiramientos analíticos, que se dividen en dos: estiramientos pasivos y estiramientos activos. Los estiramientos activos se enfocarán en el efecto creep. ¿Qué nos dice este efecto creep? Que sin importar la tensión que se ejerza sobre un músculo, se conseguirá alargamiento de sus fibras musculares siempre y cuando esta tensión sea mínima, se conserve durante un tiempo prolongado. Se deberá aplicar utilizando fuerzas pequeñas, mantenidas y por debajo del umbral del dolor. Los estiramientos activos deberá colocarse el músculo a trabajar en sustentación-relajación más inhibición recíproca. ¿Qué quiere decir inhibición recíproca? Será la contracción del músculo antagonista a trabajar. Esta técnica será de tiempos más cortos y como observación o como consejo será conveniente estirar los músculos antagonistas, es decir, los músculos que realizarán la contracción, para evitar, si se encuentran puntos gatillo miofasciales, estos se exacerben su sintomatología. La siguiente técnica es spray con estiramiento. Se refiere a spray frío o puede trabajarse ya sea con hielo. Esta técnica se basa en la teoría de la compuerta. Esto quiere decir que no nos enfocaremos en enfriar el músculo, sino en guiar este estímulo hacia las fibras A beta para conseguir
disminuir el dolor al realizar el estiramiento. ¿Qué pasos tendremos que seguir? El primero será aplicar o colocar el músculo en una posición de estiramiento, es decir, de sustentación-relajación, y se aplicarán barridos paralelos del spray siguiendo la dirección del dolor referido. El segundo punto será el estiramiento hasta la primera barrera de resistencia que nos ponga el músculo que se está trabajando. Posteriormente se realizará una segunda aplicación de spray abarcando el músculo y la zona de dolor referido, y se estirará nuevamente hasta la siguiente barrera de resistencia. Como consejos o como observaciones son que no se deberá aplicar por más de 3 veces el spray o el hielo sin antes calentar la piel del paciente, y al finalizar esta técnica se deberán realizar movimientos activos en todo el rango articular para ayudar a la propiocepción. Las técnicas de compresión, como erróneamente se conocía, estas técnicas no deben ser dolorosas. La presión o la compresión del punto gatillo miofascial no debe rebasar este umbral del dolor, debe ser cómodo y se iniciará colocando en una posición de estiramiento confortable, y la presión deberá aumentar hasta sentir la primera barrera de resistencia que nos ponga este punto gatillo miofascial. La presión deberá ir aumentando de acuerdo o en medida a lo que el fisioterapeuta, la percepción del fisioterapeuta de que se libera esta banda tensa. Y esta técnica puede combinarse con las técnicas anteriormente mencionadas. Para la técnica de percusión y estiramiento, se colocará en una posición de estiramiento del músculo a trabajar y se golpeará el punto gatillo miofascial en 10 ocasiones, no más de una vez por segundo y no menos de una vez cada 5 segundos. La bibliografía nos habla que se debería trabajar, lo ideal sería trabajar con un martillo de reflejos, pero en caso de no tenerlo podemos trabajar con técnicas manuales. Para la masoterapia se enfoca en el amasamiento, en la vibración y el masaje de frotamiento longitudinal profundo. Esta última técnica se basa en la técnica de estiramiento local, es decir, localizaremos el punto gatillo miofascial y a partir de este realizaremos el frotamiento longitudinal desde el punto gatillo miofascial hacia los extremos del músculo, es decir, hacia el origen o la inserción. Las técnicas de relajación postisométricas se enfocarán en la neurofisiología del sistema musculoesquelético y tendremos 2 principales, que serán la técnica de energía muscular de Mitchell, que nos habla de una contracción máxima isométrica del músculo a trabajar, es decir, colocaremos el músculo en una posición de estiramiento, realizaremos una contracción máxima isométrica de 3 a 7 segundos y posterior a esto continuaremos con el recorrido articular hasta que el músculo nos presente una barrera de resistencia. Para la técnica de relajación muscular de Lewy, esta técnica deberá ser de igual manera hasta alcanzar la primera barrera de estiramiento. La relajación postisométrica o la contracción postisométrica principalmente deberá ser del 10 al 25% de la contracción máxima que el paciente que pueda presentar, y será en un tiempo de 3 a 10 segundos el mantener esta contracción. Nos habla de 3 puntos que son la respiración, que se enfoca en la inspiración, se realizará la contracción isométrica, y para la expiración se realizará la relajación postisométrica. Los movimientos oculares, estos se refieren cuando vamos a tratar un punto gatillo miofascial de la zona de la espalda, es decir, informaremos al paciente o le daremos indicaciones de qué movimiento realizar, y la dirección de los ojos deberá ser igual a la dirección del movimiento que estemos buscando. Y la gravedad, esto quiere decir que la contracción deberá realizarse contra gravedad para favorecer la contracción isométrica y favorecer la técnica. Para las técnicas de inhibición muscular, de igual manera, se basa en la neurofisiología del sistema musculoesquelético, y serán 2 principalmente. La técnica de tensión contra tensión de Jones, que será localizar el punto gatillo miofascial, se pondrá en posición de confort máximo de este punto miofascial hasta que al menos disminuya en un 70%. Esta posición se deberá mantener 90 segundos y se regresará a la posición inicial para posteriormente iniciar con los pasos, con el proceso. Y la técnica de inhibición neuromuscular integrada de Choi-To se enfocará o trabajará bajo las otras técnicas que ya hemos revisado,
El primer paso será la técnica de compresión, el segundo será el masaje de estiramiento focal, el tercero será la técnica de Jones, el cuarto la contracción isométrica, el quinto será el estiramiento con relajación postisométrica. Como sexto punto tendremos el estiramiento durante 30 segundos, estiramiento mantenido, y como punto número 7 y último serán las contracciones activas libres en todo el recorrido articular. Y ahora pasaremos a ver las técnicas de tratamiento invasivo para los puntos de gatillo miofaciales o el síndrome de dolor miofacial. A pesar de que no se encuentren o se tenga el conocimiento a ciencia cierta de los mecanismos de acción de la punción seca, esta técnica representa uno de los tratamientos más eficaces de los puntos gatillo miofaciales, y bueno, esto se apoyará de las otras técnicas que anteriormente vimos, que son las conservadoras. Y bueno, además de su eficacia terapéutica, posee otras ventajas en el diagnóstico. ¿A qué nos referimos con esto? Hay músculos que es de difícil acceso para las manos de un fisioterapeuta, entonces con las agujas podremos acceder a estos y podremos diagnosticar si cuenta con algún punto gatillo miofacial. Y bueno, existen dos técnicas principales de punción, que serán la punción superficial y la punción profunda. Iniciaremos con las técnicas de punción superficial. Estas se deberán realizar con agujas de acupuntura que se deberán introducir en la piel y en el tejido celular subcutáneo que recubren el punto gatillo miofacial previamente localizado. La profundidad máxima se dará de 1 centímetro y bueno, se deberá evitar penetrar el músculo a trabajar. Y posteriormente se realizará cinesioterapia activa para finalizar con esta técnica. Para la punción profunda se dividirá en tres técnicas principales. La primera será la técnica de entrada y salida rápida. Esta es cómo se va a trabajar. Se introducirá la aguja de manera rápida, consiguiendo una respuesta al espasmo local, seguido de la salida rápida de la aguja. Esto para que la respuesta al espasmo local no se produzca mientras la aguja se encuentre dentro. ¿A qué nos referimos con salida de la aguja? No quiere decir que salga completamente de la piel o del tejido subcutáneo, es decir, únicamente deberá salir del músculo en el que estemos trabajando. Y bueno, estos pasos se deberán repetir hasta que desaparezcan las respuestas al espasmo local. La técnica de estimulación intramuscular nos habla que se deberán ocupar agujas de acupuntura de entre 0.33 y 0.25 milímetros. Esta punción se deberá realizar sobre los músculos paravertebrales profundos de los segmentos metaméricamente relacionados con las zonas de dolor, y posteriormente se realizará punción de los músculos periféricos que se encuentran afectados o acortados. Y por último, la técnica de electroestimulación intramuscular, que se basará o se trabajará bajo los siguientes parámetros: frecuencia de 1 a 10 Hz, el ancho de pulso de 40 a 120 microsegundos, y el tiempo se manejará de 15 a 20 minutos. Y bueno, la intensidad deberá ser al umbral de tolerancia del paciente. Como es una técnica invasiva, tendrá contraindicaciones, peligros y complicaciones. Las contraindicaciones relativas serán pacientes que presenten problemas de coagulación, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que presenten linfadenectomías y pacientes con hipotiroidismo. Y para las complicaciones serán neumotórax,
síncope vasovagal, mioedema, hemorragias, podrá presentarse dermatitis, espasmo muscular o incluso agravación de la sintomatología o dolor postfunción. Y por último tendremos un riesgo de infección del fisioterapeuta, ya que se encuentra trabajando con las agujas y presenta riesgo de realizar de tener algún accidente con las mismas. Bueno, en el caso de la fibromialgia, en los estudios de imagen se ha demostrado que hay una disminución de flujos sanguíneos a las partes que son el tálamo y el núcleo caudado. Por otra parte, también se ha observado que hay un exagerado aumento en la hormona de corticotropina, lo que va a ocasionar esto junto con la serotonina, que se eleve la captación de estrés. Los síntomas, ¿qué es lo que causa la fibromialgia? Uno de los síntomas más caracterizados es la alodinia, que es el aumento de la sensibilidad que hace percibir cualquier estímulo, ya sea calor, tacto suave, tacto profundo, en dolor. Esto es generalizado y es muy característico de esta enfermedad, ya que inclusive el simple hecho de dar un abrazo les ocasiona demasiado dolor. La depresión va aunado precisamente por este estado continuo de dolor en el que los pacientes y las personas viven. Se encuentran en un estado de fatiga crónico, en un dolor crónico, tienen problemas para poder dormir, lo que se ocasiona en una depresión. Muchas personas la simulan y dicen que la enfermedad no es mortal, pero muchas veces quisieran y desean morir precisamente por el estado generalizado de dolor que estas personas presentan. La hiperalgesia se presenta con un aumento de la sensibilidad frente a estímulos nociceptivos. Nuevamente, esto se trata en dolores fuertes, se aumentan todavía muchísimo más. Cualquier estado de golpe o repercusión sobre alguna parte de sus cuerpos va a repercutir todavía aún el doble, precisamente por la inundación de la sustancia P en lo que es la médula. Fatiga, como les mencionaba, la fatiga es un aspecto también que cumple y se caracteriza de esta enfermedad, ya dado porque en una de las ocasiones que un paciente comienza con dolor, el segundo síntoma es la fatiga crónica. El paciente no se puede levantar de su cama. Muchas investigaciones refieren a que la fatiga se debe precisamente a las malas posiciones que adoptan los pacientes al tratar de dormir, ya que muchas veces ellos no pueden conciliar el sueño o se despiertan muy fácil por el dolor generalizado que ellos presentan. Entonces, lo que ocasiona un estado de fatiga, pero esto no es siempre. Ha habido veces en las que los pacientes pueden hacer sus actividades diarias, pueden hacer actividades domésticas, pueden hacer actividades comunes y corrientes, pero al día siguiente mencionan, y es característico, que no pueden despertar, no pueden moverse de la cama, se sienten agotados totalmente. Cualquier acción les fatiga y les produce cansancio extremo. Esto es muy importante mencionarlo, porque no es una fatiga normal, no es un cansancio normal, es exagerado y es crónico y es continuo. Alteraciones del sueño, como les mencionaba en una diapositiva anterior, las dificultades para poderse dormir están reflejadas precisamente. Cualquier posición que ellos presentan, cualquier roce, cualquier aumento de la temperatura les ocasiona dolor. Entonces es imposible para estas personas poder conciliar el sueño. Muchos de ellos tienen ataques de ira debido a que pueden ver a las demás personas dormir tan tranquilas, mientras ellas no pueden conciliar el sueño, porque cualquier estímulo que ellos perciban, tanto el roce de la sábana como el aumento de la temperatura en lo más mínimo, les va a ocasionar dolor, y el dolor los va a despertar. Estas personas por lo general no duermen muy poco o de plano no duermen nada, por lo que nuevamente caen en un estado de depresión y de aumento de estrés. Parestesias en manos y pies.
Esta también es característica de esta enfermedad porque es una alteración de las sensaciones. Sienten tal cual el hormigueo en manos, en pies, y son consecuencias a una mala información de las fibras nerviosas en estas personas. Rigidez matutina. Este es uno de los síntomas que hacen que se confunda esta enfermedad con artritis reumatoide. Por lo general, cuando hablamos de fibromialgia, muchas veces se llega a confundir con artritis reumatoide porque presenta un cuadro muy similar a lo que es la artritis. Primero comienza con dolor, fatiga y luego la rigidez matutina. Sin embargo, igual que en la artritis, esta rigidez va mejorando conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, no está como 100% comprobado de que la rigidez matutina sea un síntoma específico de la fibromialgia, ya que hay personas, el 50% de las personas lo padecen y el 50% no lo puede padecer. Pero esto es importante señalarlo, ya que por esta parte las personas muchas veces llegan a confundir a que la fibromialgia no es sino más que artritis reumatoide. Otros síntomas asociados a la fibromialgia son las enfermedades de hiperlaxitud y el síndrome miofacial. Aquí mencionamos las enfermedades autoinmunes, ya que muchos investigadores aseguran que esta enfermedad es asociada o es causada después de una enfermedad autoinmune, mas no está completamente corroborado que sea una realidad. Diagnóstico. Según el Colegio Americano de Reumatología, para que se pueda identificar la fibromialgia, debes de cumplir con 11 de los 18 puntos gatillos que se realizan en la parte posterior de la espalda. Si cuentas con 11 de los 18 puntos gatillos, tienes fibromialgia. También se realiza un estudio en lo que es en el continente europeo de 24 puntos gatillos, pero este está descartado para lo que es América del Sur, América Central y Estados Unidos y Canadá. También se realizan estudios de gabinete que constan en lo que es la electromiografía, estudios de rayos X en la cual no se va a ver ninguna alteración en las articulaciones. En los estudios de electromiografía se va a ver una alteración en la conducción nerviosa. Estudios químicos buscando precisamente de poder descartar que sea una enfermedad reumatológica, por lo cual vas a buscar las principales causas, que son el CKP, el anticuerpos antinucleares, anti-CCP y proteína C reactiva, que esto va aunado a un proceso reumatológico. Al mismo también se realiza una prueba de dolor, que es con la escala visual análoga y la escala de McGill, precisamente para identificar el estatus del dolor el cual el paciente presenta. Bueno, en cuanto al tratamiento de la fibromialgia, es de tipo multidisciplinario. Va a constar del tratamiento médico, psicológico, de nutrición, fisioterapéutico. También debe estar tratado por un endocrinólogo, debe de verlo un terapeuta ocupacional y también se debe hacer un uso del trabajador social. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, este consta de estiramientos, de terapias de masaje de tipo relajante, electroterapia como uso de analgesia, en especial el TENS, así como la combinación de ultrasonido y corrientes interferenciales. Esto va a ser aplicado en las zonas dolorosas. El ultrasonido debe ser pulsante y se debe utilizar a 1 MHz y a 2.5 watts sobre centímetro cuadrado según la bibliografía. Además de que las corrientes interferenciales llevan una corriente portadora de 4000 Hz, una frecuencia de 100 Hz y la intensidad va a depender del paciente. Bueno, también se hacen uso de las microcorrientes
Esto a manera de disminuir la sustancia P y las citocinas inflamatorias, así como mejorar el ejercicio cardiovascular. En cuanto al estilo de vida de las personas que padecen fibromialgia, se les recomienda que no tengan un reposo prolongado, así como no tener actividades donde la actividad física sea demasiado repetitiva o intensa, ya que esto puede empeorar el dolor y además tener un aumento de la fatiga. En cuanto al ejercicio que deben de hacer ellos, va a ser como un método antiálgico, o sea, para quitar las molestias, el dolor, pero este ejercicio no debe ser muy intenso, ya que si es así, puede empeorar el cuadro. Se les recomienda atenderse con un psicólogo, como ya se había mencionado anteriormente, para tratar su afrontamiento ante el dolor que padecen constantemente, así como tener cierta terapia conductual. A continuación abordaremos la aproximación biopsicosocial del dolor crónico y la fibromialgia. Para ello debemos tocar algunos puntos. El primero es la prevalencia del dolor. El dolor miofascial crónico y la fibromialgia es uno de los problemas más frecuentes que existen. Va a generar trascendencia en el individuo. ¿Por qué? Porque además del dolor físico va a presentar alteraciones tanto en los aspectos de su vida laboral, como psicológico, como dentro de sus relaciones afectivas. Hasta el momento, los resultados que se tienen de los tratamientos con los que se interviene a estos pacientes son desalentadores porque no se logran muchos avances. El dolor crónico se le denomina como un dolor inútil, ya que el dolor agudo es una señal de prevención o de alerta para el cuerpo, para retirarnos ante un estímulo que sea nocivo. El dolor crónico, por su parte, se dice que es inútil porque ya no está ese estímulo no es existente. Un 25 a un 30% de la población de países industrializados tiene esta presencia de dolor crónico, siendo así que el dolor crónico ya no es un síntoma sino una enfermedad. Y, como lo mencioné anteriormente, va a generar impacto no solo a nivel físico, sino también dentro de las relaciones laborales, afectivas y dentro de todo el ámbito social del individuo. El dolor crónico y el paradigma biomédico. Actualmente se ha manejado mucho la perspectiva biomédica, en la que se dice que el dolor es una percepción que tiene el sistema nervioso central ante estímulos que vienen de la periferia, ante un estímulo nocivo de la periferia. Se habla de que la severidad del daño tisular se corresponde a la magnitud del dolor, y es aquí donde entra la paradoja del dolor, porque podemos tener pacientes que no presenten un dolor tan intenso y sin embargo el daño tisular sea importante, y así viceversa, pacientes que tengan un daño tisular mínimo y que el dolor sea de una magnitud amplia. Este modelo se ha enfocado en considerar factores psicosociales como secundarios, sin darles tanta importancia a los factores psicológicos ni sociales. Y hasta el momento, considerar únicamente los factores biológicos son insuficientes. El dolor se definiría como una experiencia que es determinada por la neuroplasticidad y por aspectos psicosociales. Y ahora, la dimensión del dolor. La IHP define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a un daño potencial a los tejidos. Esta definición se queda un poco corta, ya que el dolor integra varias experiencias del ser humano. Podemos definirlo en tres dimensiones: una sensorial y discriminativa, que nos habla de cómo se va a percibir el dolor, la cantidad de dolor que se va a sentir y las características espaciotemporales del dolor manifestándose en el individuo. La cognitiva evaluativa es el individuo percibiendo y evaluando este dolor, evaluando esta como una experiencia lasciva, como una experiencia dañina, y la totalidad del individuo. Recordamos que hablamos de tres esferas: la biológica, la psicológica y la social. Para seguir profundizando dentro del modelo biopsicosocial, es importante conocer la patofisiología del dolor crónico. Para ello debemos diferenciar dos conceptos: la nocicepción y el dolor. La nocicepción es un fenómeno biológico que se va a desencadenar ante estímulos nocivos que se van a presentar sobre el organismo. Va a ser una transmisión de impulsos desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y no necesariamente la nocicepción va a dar la percepción del dolor.
El dolor, por su parte, es una consecuencia de activación de nociceptores, pero puede haber dolor sin la presencia de la nocicepción. El dolor se define como una integración de toda la información que se da gracias a la percepción del individuo por los aspectos sensorial, cognitivo y afectivo. El sistema nervioso central no es un receptor, sino un constructor de la experiencia del dolor. La sensibilización periférica. Para el dolor somático tenemos las fibras amielínicas C, que se denominan como polimodales, porque además de recibir estímulos de dolor, también van a percibir térmicos, mecánicos y químicos. Van a ser sensibles a estos estímulos químicos y ante la presencia de un daño se va a liberar neurotransmisores como la sustancia P y la calcitonina que van a favorecer la inflamación. La inflamación a su vez va a generar algunos factores químicos como es la bradicina, histamina y las prostaglandinas. Esto sucedería en un aspecto fisiológico normal. Cuando se vuelve patológico es cuando llegamos a la inflamación neurogénica, porque se va a amplificar este fenómeno nociceptivo. Va a haber una mayor estimulación de los nociceptores y va a haber un incremento en la sensibilidad mecánica, y a esto es a lo que se le denomina sensibilización periférica. Por otro lado, tenemos fibras no nociceptivas que van a verse alteradas también con este proceso inflamatorio. Van a interpretar estímulos no nociceptivos como nociceptivos, y a esto es a lo que se denomina alodinia, pero está más relacionada con la sensibilización central. En las neuronas de segundo orden y sensibilización central. Las neuronas nociceptivas de segundo orden van a mandar su información a las láminas 1 y 2 en el asta posterior, en la cual vamos a encontrar neuronas nociceptivas específicas y neuronas de amplio rango dinámico, por sus siglas en inglés WDR, Wide Dynamic Range, que van a recibir estos impulsos, estos estímulos nocivos y también mecánicos. Ante esta percepción van a generarse neurotransmisores por aferencias de primer orden, y estos neurotransmisores va a ser el glutamato y la sustancia P. En el dolor crónico se contribuye a un incremento en la excitabilidad de neuronas del asta posterior. Tenemos que estas neuronas van a tener una ascensión por 5 vías: la espinotalámica, relacionada con el aspecto sensorial discriminativo; la espinoreticular, en conjunción con el sistema límbico, relacionada al afectivo motivacional; la espinomesencefálica; la trigémino-talámica, también asociada al aspecto sensorial discriminativo; y la espinohipotalámica. Ahora, las neuronas nociceptivas de segundo orden van a modificar la actividad por cambios en la neuroplasticidad. Va a haber algunas adaptaciones que va a generar estas neuronas. A este fenómeno se le llama wind-up. El wind-up es la sensibilización central. ¿Por qué? Porque las neuronas nociceptivas de segundo orden, ante una estimulación intensa y repetida de las fibras C, van a tener cambios funcionales, van a amplificar su actividad y van a mantener una actividad de nociceptores, ya sea que el tejido esté sano o que no haya presencia de estímulos. Por otro lado, va a haber una hiperestimulación neural por excitotoxicidad, en la cual va a haber una apoptosis de interneuronas inhibidoras de dolor, va a haber una gran liberación de enzimas neurotóxicas, y esto va a dejar desprovista al asta posterior de estas interneuronas inhibidoras. Dentro de la modulación de dolor tenemos varios aspectos. Uno de ellos es la teoría de la compuerta, desarrollada por Melzack, que se basa en que los impulsos nociceptivos en el viaje a centros superiores pueden ser modulados o regulados para que estos puedan ser amplificados o disminuidos. ¿Qué es la compuerta? La compuerta la define como un área de convergencia de un gran número de fibras aferentes, deferencias primarias, interneuronas y fibras que van a ir hacia los centros superiores. La teoría de la compuerta se basa principalmente en 3 puntos. 1. La transmisión puede amplificarse o suprimirse. 2. El incremento de actividad de fibras no nociceptivas, como las A-beta, van a cerrar la compuerta, o sea, van a percibir más estos estímulos que los dolorosos. Y por último, que la estimulación de fibras de grueso diámetro activan sistemas de control de compuerta espinal. Dentro de la modulación encontramos también el sistema de modulación descendente, donde recordamos que el dolor crónico va a presentar cambios centrales en el procesamiento de esta información nociceptiva. Sus componentes son el núcleo RF y la sustancia gris periacueductal.
tenemos que va a haber una conexión con el encéfalo en la cual se va a integrar información nociceptiva más la información procedente del sistema límbico. Y cuando esto sucede va a haber una activación de sistemas que van a inducir la producción de serotonina, noradrenalina y endógenos opioides. Esta activación y liberación de endógenos opioides y la relación con el sistema límbico puede justificar el efecto y la función del efecto placebo. También Melzack nos habla de otra teoría, que es la teoría de procesamiento paralelo, en la cual nos habla de que diversas vías de estimulación del asta posterior se van a activar de forma simultánea, y esto va a permitir que podamos tener una respuesta a este estímulo gracias a las experiencias pasadas que hemos tenido. Y por último, tenemos la neuromatriz. ¿Qué es la neuromatriz? Se define como una extensa red neuronal que existe dentro del cerebro, que está conformada principalmente por la corteza somatosensorial, el sistema límbico y las vías tálamo-corticales. Van a definir las cualidades de la experiencia de dolor. Estas van a ir en conjunto con una neurofirma específica. Esta se va a activar ante diversos estímulos, como pueden ser los estímulos nociceptivos, los no nociceptivos, estímulos cognitivos como el miedo a sufrir dolor o el miedo a tener una lesión, los estímulos visuales que van de la mano con los estímulos nociceptivos, con los estímulos cognitivos, y la respuesta al estrés. Entonces, tenemos que va a ser la activación de un patrón de respuesta específico. Y nos habla de que el dolor no es consecuencia de un estímulo, sino es una respuesta del sistema nervioso central. Y la percepción la neuromatriz nos va a permitir tener esta percepción de dolor, una respuesta neuroendocrina, respuestas conductuales y respuestas motoras. La neuromatriz también va a estar relacionada con la percepción corporal ante el dolor, las respuestas motoras, emocionales, conductuales y sensoriales, y a la percepción asociada a las experiencias anteriores que tenga el individuo. Recordando que no existe un centro de dolor único, sino que hay muchas áreas corticales y subcorticales que se activan durante la experiencia de dolor. En la respuesta al estrés, tenemos que esta va a surgir ante una intensa actividad de sistemas neuroendocrinos y simpáticos. Va a haber una liberación de cortisol y de noradrenalina que van a preparar al cuerpo para una reacción de emergencia. Esto se da de forma fisiológica normal, pero cuando hay una respuesta maladaptativa, vamos a tener que, ante un estrés persistente, se van a desregular estos factores, esta actividad de los sistemas tanto neuroendocrinos como simpático. Entonces va a haber un cambio en las respuestas, va a haber un incremento en la percepción y cambios conductuales, inclusive podemos llegar a tener alteraciones del sistema inmunológico por un estado de hipervigilancia, y que esto a la par de ser una alteración fisiológica, también va a tener gran correspondencia con los aspectos emocionales y psicológicos del paciente. Debemos tener en cuenta la magnitud y la duración de la respuesta al estrés para poder hacer una buena intervención del dolor crónico de nuestro paciente. Ahora, yendo más profundo dentro de la aproximación al modelo biopsicosocial, tenemos que ver cuál es el paradigma biopsicosocial. En el paradigma biopsicosocial se nos habla de que hay factores que van a mantener o van a exacerbar este dolor. Estos factores son el biológico, el psicológico y el social. Y estos van a influir en cómo el paciente percibe la experiencia de dolor y qué respuesta tiene ante esta experiencia. Waddell nos habla de 5 niveles: el dolor por sí mismo, las creencias que tenga el paciente referentes a su dolor, sobre que el dolor lo va a incapacitar, sobre que el dolor va a hacer que tenga que dejar de hacer sus actividades, sobre toda la ideología que él haya construido alrededor del dolor, toda la ideología que su cultura o la historia le haya dado del dolor. El distrés psicológico, toda la parte psicológica, esta tensión emocional que se va a generar en el paciente por estar teniendo esta experiencia, por cómo se ven afectadas sus actividades laborales, su vida cotidiana, sus relaciones personales. Todo lo que genera tensión también es parte de esta contemplación de 5 niveles. Las conductas que tenga el paciente ante el dolor, cómo decide afrontar el dolor del paciente, si por formas religiosas, si por ir con profesionales de la salud, qué es lo que hace él para tratar de mejorar esta experiencia. Y por ende el entorno social, todo lo que rodea al paciente, familia, trabajo, todos los aspectos que hacen que se integre dentro de estos 5 niveles.
Cuando hablamos de discapacidad generada por el dolor, tenemos 4 puntos principalmente. 1, que es el aumento de la tensión muscular. 2, la alteración en patrones de movimiento. El paciente puede tener respuestas antiálgicas tratando de evitar este dolor, modificando totalmente los patrones biomecánicos y generando alteraciones. Puede repercutir dentro de esta misma tensión muscular, puede afectar los ciclos biomecánicos de la marcha y puede haber muchas alteraciones, además de las fisiológicas y conductuales, cognitivas, como es el miedo evitación, que es dejar de hacer cosas o actividades por este miedo al dolor. Esto puede desencadenar en factores como el reposo prolongado, que pueden repercutir todavía más en esta discapacidad del paciente. Esta discapacidad también se va a construir por los aspectos cognitivos, como mencionamos las creencias, las conductas asociadas, que es el afrontamiento que él va a tener, y el entorno social, las condiciones que rodean a nuestro paciente. Recordando que la Clasificación Internacional de la Función y Discapacidad define la discapacidad no como una condición de una enfermedad, sino como el resultado de las condiciones y factores que rodean a nuestro paciente. La aproximación biopsicosocial y sus objetivos. Este modelo biopsicosocial busca devolver la responsabilidad del dolor al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el paciente? Que identifique sus aspectos personales y sociales que lo mantienen dentro de esta condición de dolor, además de buscar una participación activa en su tratamiento. Ya no que el paciente dependa del terapeuta, que el paciente dependa del médico, de la receta de analgésica, sino que él participe activamente dentro de su tratamiento, que se interese por las técnicas, por saber qué es lo que va a lograr con ellas y sobre todo que las realice. En cuanto a la aproximación al tratamiento, como hablamos de la educación, es el aspecto más importante del tratamiento. Que el paciente conozca todos los aspectos multidimensionales del dolor, la fisiología, los factores psicológicos, los factores sociales, la respuesta al estrés, todo lo que está haciendo parte de esta experiencia de dolor crónico, para que él pueda tener un papel activo. El terapeuta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Identificar cuáles son las conductas y creencias disfuncionales de nuestro paciente, qué es lo que él cree del dolor, qué es lo que él cree de cómo lo va a resolver, que no es adecuado para él y que lo va a mantener en este ciclo de dolor. Y poder cambiar eso. Reducir la sensación de amenazas. Recordamos el miedo de evitación, que él pueda realizar actividades, pueda seguir adelante con su vida cotidiana y esto a la par le permita ir mejorando progresivamente. Y disminuir la actividad de sistemas de alarma y defensa. Tenemos también la reeducación física, que puede ser específica o inespecífica. La específica va a ir sobre la discapacidad específica y la inespecífica va a buscar un aumento progresivo en la actividad física que realiza el paciente. El tratamiento de la disfunción física va a buscar disminuir aferencias nociceptivas implicadas en la sensibilidad central. Aquí vamos a buscar cuáles son las conductas que hacen que el dolor siga perpetuando en nuestro paciente. Vamos a identificarlas, vamos a mostrárselas al paciente, que haga conciencia de ellas y así poder tener un mejor control sobre su dolor. El tratamiento de la discapacidad basado en la neuromodulación, la cual va a buscar reducir el umbral de activación de los nociceptores específicos. ¿Para qué? Para que nuestro paciente pueda lograr movimiento de forma gradual, empezando de menos a más, que esta exposición vaya siendo gradual. ¿Cuáles son algunas de estas técnicas de neuromodulación? La aplicación de compresas húmedo-calientes, estiramientos, masoterapia, punción seca, etc. Y la reactivación física. El incremento en el nivel de actividad en general, que va a beneficiar al estado de acondicionamiento físico de nuestro paciente. Que la actividad sea lúdica, que el paciente realice una actividad que disfrute, para que no haya abandono de su parte, para que él pueda continuar, para que sea divertido, para que pueda tener un cambio en esta respuesta conductual, en esta forma de ver el dolor. Y integración social y recreativa como parte de la mejora del estado anímico y con esta parte de mejorar tanto los factores psicológicos como sociales.